Dios les bendiga a todos, les extiendo a todos un saludo afectuoso. Gracias a Dios que nos permite encontrarnos una vez más. Es una oportunidad muy hermosa de parte de Dios que podamos juntos como iglesia presentarnos delante de Él. Y acabamos de llenarnos de razones, cantando estas alabanzas tan especiales. Y quiero que en esa misma actitud, en ese mismo espíritu devocional en el que venimos, vamos a presentarnos en este momento en nuestro espacio de oración. Pueden tomar asiento y vamos a hacerlo en esta ocasión con unas palabras que le dijo Jesús a una mujer que estaba llena de necesidades, que estaba muy confundida, que tal vez estaba viviendo un sinsentido. Fueron unas palabras muy especiales de parte de Jesús que le dieron saciedad, que le ayudaron a encontrar ese sentido que tanto buscaba. ¿Y qué tal que esa sea nuestra situación hoy? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cómo estamos hoy? Pues Jesús tiene cosas maravillosas para darnos. Y entonces vamos alrededor de este texto en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Vamos ahora a hacer nuestro espacio de meditación y de oración alrededor de este texto que dice: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué será lo que Jesús ve en usted y en mí? ¿Qué será lo que vio en esa mujer? Sí, vio mucha necesidad, pero también vio a alguien tan especial, alguien que podía ser ese medio, ese territorio por el que pudiera expresarse esa agua viva que él tenía el interés de que pudiera conocer. Y eso es lo que hoy quiere con nosotros. Pero seguramente hay situaciones particulares, hay necesidades particulares y vale la pena que aprovechemos este momento entonces para meditar alrededor de esto. 5 minutos.
Muy bien, los invito a que estén de pie y vamos ahora a dirigirnos con nuestras palabras a nuestro Dios, ¿sí? Gracias a Dios por la vida de Jesús, por este gran maestro, esta persona tan especial que vio en el ser humano esa grandeza que Dios puso en el hombre y se interesó en ayudarlo a desarrollar eso. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros hoy. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad tan especial. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das hoy de presentarnos delante de ti, de escuchar, de percibir esta cátedra de Jesús, este maestro de maestros, Señor, que nos enseña con su vida, con sus palabras, que tocado por tu espíritu, por tu verdad, puso su mirada en nosotros, Señor, y nos está ayudando a descubrir eso que tú ves en nosotros, que es tan especial y que a veces nosotros mismos no alcanzamos a ver. Pero muchas gracias, Dios, por la iglesia, por la vida de Jesús, que nos está ayudando a descubrir el verdadero sentido de nuestra vida. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, vamos entonces a continuar en nuestra cátedra de Jesús y recordemos que en este último tiempo estamos deteniéndonos específicamente en el área cognitiva, mental de Jesús, ¿sí? ¿Cómo pensaba ese hombre que nos ha llamado tanto la atención? Un hombre genial, un hombre brillante en la forma en la que aprendió, en la forma en que se disciplinó para recibir su formación, la forma en la que fue encauzando sus pensamientos, dirigido obviamente por el Espíritu de Dios, la forma tan especial en que se muestra su forma de pensar. Hace 8 días también nos mostraba la hermana Mayerly acerca de esto. Y hay algo muy especial que también hay que decir de alguien en su forma de pensar, y es que no solo es excepcional en la forma en la que aprendía. Jesús no solamente nos deja ver esa genialidad en su forma de aprender, sino que también y especialmente podemos ver esa genialidad de Jesús en su forma de enseñar. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Cómo Jesús nos deja ver esa genialidad suya cognitivamente, mentalmente, su inteligencia, que de hecho, recordemos, no solamente analizamos esto de una forma particular, todo está integrado en la vida de Jesús, todas las áreas de su vida, solo que estamos aproximándonos desde esta área puntual, y ya es muy especial verlo, cómo pensaba él y cómo funcionó en su pensamiento de una manera tan especial. Pero entonces también vale la pena, y es algo muy, muy especial en la vida de Jesús, ver cómo ese hombre tenía la capacidad, no solo de pensar él, sino de dirigir a otros en su pensamiento. La capacidad que tenía para hacer pensar a otros y para hacerlos pensar válidamente. La capacidad para que ellos se cuestionaran, para que ellos enfrentaran desafíos, para que conocieran el mundo. No solamente la educación no consiste simplemente en recibir información, y a veces eso es lo que se hace muy mal en los medios educativos, simplemente dar información, aportar conceptos. El verdadero maestro es aquel que está interesado en movilizar desde adentro en sus estudiantes, en sus discípulos, su forma de pensar, en canalizar esos pensamientos, en movilizarlos, en despertar la curiosidad, en llevarlos a descubrir todo lo que hay dentro de ellos, incluso aquellas cosas que de pronto no están tan bien, para canalizarlas hacia una buena y válida forma de pensar. Y ese es Jesús. Y entonces hoy vamos a hablar de Jesús como ese buen maestro, ese maestro tan genial. Hay muchos maestros, pero no todos son buenos maestros. Y Jesús fue un maestro excepcional, maestro de maestros. Y entonces vamos a ver algunas de las características en la enseñanza de Jesús que nos dejan ver esa genialidad tan especial de parte de Él. Lo primero que tendríamos que decir de Jesús es que era una persona
perceptiva y objetiva en el conocimiento de aquellos a quienes le enseñaba. Eso es algo muy importante en un maestro, conocer a sus estudiantes. Sí, eso hace un maestro. Un buen maestro no es el que llega y de entrada a veces ni saluda y se pone a hablar porque sabe mucho y entonces transmite información. El buen maestro se detiene a conocer las particularidades de aquellos que lo siguen, conoce cuáles son sus necesidades, conoce cuáles son sus facilidades, a cómo le llego más fácil. Esta persona se le dificulta más entender de esta forma. Con él debo usar estos métodos, con aquellos de pronto puedo ser más directo. Entonces vemos a un Jesús que tiene la habilidad de hablar con los grandes maestros de la ley y con ellos podía conversar, podía discutir, podía enseñarles. Ustedes recuerdan Nicodemo, que se acerca a Jesús en una noche a preguntarle porque quería aprender cosas y Jesús le enseña como un maestro, aunque él no tenía el título lo tenía Nicodemo, pero Jesús era un maestro de la vida y tenía la forma, tenía la claridad, tenía la sencillez, pero también la elocuencia para enseñarle a un maestro de la ley. Pero también Jesús podía hablarle a los sencillos, a los que eran la gran mayoría del pueblo, que no sabían leer ni escribir, y tenía la forma para llegar a ellos con las palabras precisas, sencillas, claras, para hacerse entender, ¿sí? Era la persona que podía identificar qué necesitaba el niño, qué necesitaba la mujer. Y entonces él le enseñó a la mujer samaritana y le enseñaba a muchas mujeres que lo seguían de la forma en la que ellas seguramente podrían entender. Le enseñaba a los pescadores, le enseñaba a los pecadores, le enseñaba a todos, ¿sí? A todos les podía enseñar y podía identificar cuáles eran esas necesidades y esas capacidades particulares. Eso hace genial a un maestro. Eso hace parte de su capacidad, de hecho de su sensibilidad espiritual, pero cognitivamente hablando, eso deja ver la genialidad de alguien al poder entender, al desarrollar esa empatía, al poder identificar cuál es la necesidad de cada quien para poderles llegar de una manera especial a cada quien. Veamos un ejemplo, ¿sí? Que en otras oportunidades lo hemos visto y tenemos un estudio bíblico que nos deja ver ese detalle de Jesús, cómo es tan perceptivo, tan prudente en la forma de enseñar. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, Jesús empieza enseñando una serie de parábolas. Miremos en qué lugar. Mateo 13, del 1 al 3, miren lo que dice. Aquel día, aquí está empezando con la parábola del sembrador, pero hay una serie de parábolas allí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. La playa es un lugar público, abierto, cualquiera puede llegar. Y se juntó mucha gente, efectivamente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y bueno, allí sigue la parábola. Fíjense que allí había un grupo de personas tan heterogéneas, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, seguramente de mucha diversidad en las condiciones para poder entender el mensaje de Jesús. Y entonces hay una serie de enseñanzas con unas características particulares dirigidas a ellos. Ellos requerían un mensaje particular, pero es que había un grupo que necesitaba una formación un poco distinta, tal vez más profunda, tal vez con otros detalles. No era cuestión de los preferidos de Jesús, no. Eran quienes necesitaban otro tipo de contenido, otro tipo de formación. Y entonces miremos en el versículo 36, en el mismo capítulo dice, entonces Jesús, despedida la gente, entró en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Y entonces de allí Jesús empieza a explicar ya con otros detalles, empieza a contarles otras parábolas que tienen otro tipo de profundidad, tiene otro tipo de recursos para otro tipo de necesidades. Y esto deja ver un maestro genial que conoce a los suyos, que conoce cuáles son las necesidades de cada quien, que sabe identificar el momento, que sabe identificar las personas. Y eso lo hizo alguien genial. Por eso la gente se maravillaba de él. ¿Recuerdan lo que leíamos en la lectura antifonal? En Lucas capítulo 4, leíamos, y hay muchos textos que también lo dejan ver, ¿sí? La expresión de la gente al escucharlo enseñar. Miremos el versículo 14 y Jesús, del capítulo 4 de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y fíjense, enseñaba, no era simplemente que leyera el texto, él enseñaba, era un maestro, y era glorificado por todos. O sea, eran muchas personas, con todas sus particularidades muy distintos, y lograban entenderle. Eso es algo genial en un maestro, que se pueda dar a entender por los grandes y que se dé a entender de los pequeños. ¿Sí? Ustedes conocen maestros que ustedes ven que le enseñan a los niños y luego a los grandes y luego a los adultos y todos le entienden. Y se hace entender con las palabras, con los conceptos, porque le importa a la gente. Hay gente que lo que le importa es, mírenme todo lo que yo sé. Sí, muchos de ustedes tienen maestros así en la universidad, que lo que quieren es corchar, ¿sí? Porque quieren es dejarse ver todo lo que saben, y a la final la gente es la que se tiene como que adaptar para poder entenderle. Pues Jesús era un maestro tan especial que era él quien se acercaba a las necesidades de las personas y ellos podían entenderle. Genial, eso es algo genial en él. Otra característica en la enseñanza de Jesús es que era un hombre creativo, dinámico, recursivo, con un gran sentido práctico. Esto es algo genial en la forma de enseñar de Jesús, digámoslo así, en su pedagogía. Era una persona recursiva, era una persona que tenía respuestas efectivas en el momento indicado. Uno cuando ve a Jesús en los evangelios es todo el tiempo que lo vemos cuando lo interpelan, cuando le preguntan, cuando hay una situación, Jesús tiene la respuesta. Es rápido para responder, pero no solamente es contingente, es decir, da la respuesta en el momento indicado, sino que es asertivo en lo que dice, ¿sí? Es asertivo, es acertado, es eficiente en sus respuestas, da las respuestas indicadas, aprovecha las situaciones para ilustrar mejor lo que está queriendo dar a entender, y esto deja ver su recursividad, deja ver su creatividad, ¿sí? Una persona, por ejemplo, recordemos situaciones como cuando aprovecha que hay un niño cerca y dice, miren, debemos ser como niños, ¿sí? Y usa esa situación como un recurso pedagógico, como una situación que les permite entender como quién debería ser uno para poder entrar en el reino de los cielos. Tener la inocencia, tener la limpieza, tener la curiosidad de un niño que en su sociedad, ese ejemplo, era un ejemplo que los golpeaba en su ego, porque un niño no era nadie, ¿sí? Un niño era alguien muy insignificante en cuestión de importancia social. No, hoy en día tal vez tendría otro sentido decir sean como niños, porque en muchos medios los niños son el centro de la casa, el centro de un lugar. Pues en esa época no era así. Y Jesús aprovechó muy a propósito esa situación para enseñar algo alrededor de eso. Por ejemplo, cuando Jesús aprovechó la limosna de una mujer viuda y decía, miren lo que acaba de hacer esta mujer. Cuando Jesús aprovechaba cada situación, estaba actuando como un maestro
queriendo enseñar, queriendo extraer de las situaciones más cotidianas, más cercanas a ellos, grandes enseñanzas para su vida, para que fueran recursos cercanos, que ellos pudieran entender, que ellos pudieran asimilar más fácilmente. Y entonces vemos en Jesús un repertorio muy amplio de métodos, digámoslo así. Jesús usaba historias. ¿Y a quién no le gustan las historias? Las historias llaman la atención y Jesús usaba historias, Jesús usaba parábolas. Y las parábolas tenían que ver con todo lo que hacía parte de su cotidianidad. ¿Quién de ellos no sabía quién era un pastor y entonces usa una parábola con las ovejas? ¿Quién de pronto no había sufrido al perder una moneda y la tristeza que daba y usa una parábola usando la moneda? ¿Quién no conocía de agricultura y el trabajo y todo lo que representaba para un sembrador? Todo lo que hacía parte de la vida de ellos, los constructores, recordemos tantas situaciones que seguramente ellos vivían en su día a día, Jesús las tomaba, Jesús las usaba, les daba una forma brillante y eran recursos pedagógicos extraordinarios que captaban su atención, que les permitía entender cosas, pero sobre todo, y esto es lo especial, que los llevaba a pensar, que los llevaba a reflexionar, que los llevaba a identificar lo que había en ellos, fuera bueno para desarrollarlo, fuera malo para corregirlo. Jesús usaba los milagros también como recursos pedagógicos. Jesús usó discursos, claro que sí, discursos también donde hablaba y explicaba y enseñaba acerca de muchos temas, ¿sí? Jesús usaba el lenguaje simbólico, además muy significativo en esta región. Jesús usaba estudios de casos. Cuando le preguntaron a él, ¿quién es mi prójimo?, Jesús les dijo, una vez un hombre, y aquí empieza como un estudio de casos, ¿sí? Un hombre que venía de Jerusalén y lo asaltaron, unos hombres lo dejaron tirado en el camino y pasó un levita y luego un sacerdote y luego lo que pasó con el buen samaritano. Y entonces Jesús les dice, ¿cuál de ellos sería el prójimo? Es una situación de un estudio de casos, situaciones que se presentaban, claro que sí, ocurrían. Seguramente alguno de los que estaban allí presentes alguna vez hubiera vivido algo así, como nos pasa a nosotros cuando hacemos ejercicios de estudios de caso. ¿Cuánto nos sirven? ¿Cuánto aprendemos con los estudios de casos? Porque nos identificamos, porque nos vemos reflejados en algunos de los personajes. Jesús hacía eso de una manera brillante, de una manera profunda, de una manera tan sencilla, tan dinámica, tan creativa, que eso nos deja ver una genialidad en ese hombre, ¿sí? Y hay uno de esos recursos en los que quisiera de pronto detallar un poquito más, y es que es un recurso que vemos a lo largo de todos los evangelios y pareciera que fuera uno de los más empleados por Jesús, y era el método de la pregunta y la respuesta, ¿sí? Si uno se pone a mirar, a veces podríamos decir que Jesús hacía más preguntas que las que respondía, porque además muchas veces respondía preguntas que le hacían a él con otra pregunta, ¿sí? Y es que hacer preguntas es un método muy eficaz en la enseñanza. Quienes son maestros lo saben, ¿sí? ¿Cómo sirve hacer una pregunta? Pero saber hacer preguntas. Porque no se trata simplemente de hacer preguntas por hacerlas. Muchas veces eso es lo que hacen lamentablemente ciertos docentes, hacer preguntas, a veces cosas literales, así por salir del paso, pero alguien que se detenga a hacer las preguntas indicadas, eso es todo un arte. Saber preguntar es un arte. ¿A quién voy a dirigir mis preguntas? Es distinto preguntarle a esta persona con estas necesidades, a esta persona con estas necesidades. ¿Cuál es el propósito de mi pregunta? ¿Qué es lo que quiero?
¿Cuál es la intención? ¿Qué se va a lograr en la persona al intentar dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué necesita esa persona para responder? ¿Qué se va a movilizar en él? ¿A dónde lo llevo al responder esta pregunta? Y ese era Jesús. Jesús sabía preguntar. Jesús era oportuno a la hora de preguntar. Y las preguntas en Jesús cumplen una cantidad de funciones, desde lo más sencillo como llamar la atención de alguien, captar su atención, como enseñar, como conducirlos a la verdad, ¿sí? Jesús a través de las preguntas dirigía a las personas a encontrar respuestas dentro del marco de su realidad. Eso es algo muy especial de Jesús. Eso es algo muy especial de un maestro, llevar a su estudiante, llevar a su discípulo a que entienda que dentro de él, que desde él se pueden expresar muchas cosas muy especiales y que lo que tiene que hacer es el esfuerzo de pensar, el esfuerzo de razonar, el esfuerzo de preguntarse. Jesús no quería simplemente enseñarles a ellos cosas como de pronto con él hicieron, memorizar cosas, aprender cosas de memoria, repetirlas, que fue válido y que fue importante, pero Jesús quería llevar a esos hombres, por ejemplo a sus discípulos, que aparentemente eran tan ignorantes, que no tenían formación, y Jesús quería dejarles ver que había una grandeza dentro de ellos y que ellos podían poner a funcionar esa posibilidad de pensar, de llegar a la verdad, de descubrir cosas tan especiales del mundo, de las escrituras, de todo lo que estaba allí para ellos, acerca de ellos mismos. Jesús quería que ellos se preguntaran acerca de ellos mismos, que ellos entendieran quiénes eran. Y eso hace un buen maestro. Y a través de esas buenas preguntas, bien asertivas, bien oportunas, Jesús también los llevaba entonces a estimular un pensamiento, pero un pensamiento fructífero, ¿sí? Un pensamiento que diera frutos, un pensamiento que tuviera sentido. Y si estaban bien hechas esas preguntas, entonces con esas preguntas muchas veces Jesús clarificaba los pensamientos. Con esas preguntas Jesús les daba las respuestas que ellos tanto buscaban. Con esas preguntas Jesús les daba paz, les daba tranquilidad, ¿sí? Porque con las preguntas los llevaba a una reflexión profunda, a un análisis. Jesús no les quería decir todo así, quería que ellos pensaran, que ellos meditaran. Y muchas veces era algo tan raro para ellos, no entendían, pero Jesús los quería conducir a eso, y por eso todo el tiempo, y ahorita vamos a ver unos ejemplos, Jesús les está haciendo preguntas, los lleva a modificar comportamientos y actitudes. Con las preguntas a veces a nosotros nos llevan más eficazmente, por ejemplo, a la vergüenza de un mal comportamiento. Cuando alguien llega y dice, es que usted es esto, usted es aquello, usted se equivocó, bueno, a veces es necesario, importante, pero a veces un buen maestro, con la pregunta indicada, lo que hace es conducirnos a llegar a la conclusión de, me equivoqué. Ay, ahora veo que como hice las cosas no eran. Ahora veo que esta actitud que está en mí no está bien. Y entonces a veces llega allí la vergüenza, a veces llega allí el estímulo para cambiar. Precisamente llega la razón, como que se prende el bombillo y la persona dice, tengo que mejorar. En todo caso, las preguntas invitan a la autoconfrontación, a la reflexión, al análisis y a sacar conclusiones. Vamos a ver algunos ejemplos de las preguntas. Ustedes van a encontrar cientos de ellas en los evangelios, porque como les decía, todo el tiempo Jesús está preguntando, está llevando a las personas a través de esas buenas preguntas a la verdad. Veamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 36. Dice allí, Lucas 10, 36, dice,
¿Quién pues de estos tres, miren de lo que les hablaba ahora de los estudios de caso, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él no le quiere dar la respuesta así tan fácil, él quiere que él piense, analice, lo está llevando, lo está induciendo a una respuesta. Veamos allí mismo en Lucas capítulo 8, 45, otra pregunta, otro tipo de pregunta del estilo de Jesús. Lucas 8, 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Esto fue cuando la mujer que tenía la enfermedad del flujo de sangre lo tocó. Y esa no era una pregunta de curiosidad de Jesús. Ay, ¿quién sería el que me tocó? Realmente es una pregunta con un propósito pedagógico, entre otras cosas, ¿no? Pero allí Jesús está usando la pregunta para dejar en evidencia algo, ¿sí? Él está dejando en evidencia que aunque pareciera que hay tanta gente y que obviamente lo debió tocar, Él se da cuenta cuando alguien se acerca en esa necesidad, en esa actitud de fe, y Él puede identificar claramente cuando alguien está allí buscando de Él en medio de la multitud. Es una pregunta intencional, una pregunta que moviliza cosas en sus discípulos, en la multitud. Genial, esto de Jesús. Veamos, aprovechemos allí que estamos en Lucas, vamos a ver en Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta es una de esas preguntas que buscan llevar a la confrontación. Ustedes me dicen, Señor, Señor, ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Sí? No es simplemente un reclamo. Él los está llevando a que piensen. ¿Por qué dicen una cosa y hacen otra? ¿Sí? Veamos ahora este último ejemplo, Mateo 6, versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sí? Son preguntas con las que él está abriendo una gran enseñanza que empieza a dar allí acerca del afán, acerca de la ansiedad alrededor de las cosas, ¿sí? Qué forma tan especial de Jesús. Cada que usted esté leyendo y se encuentre con una pregunta de Jesús, pregúntese, preguntémonos, ¿por qué haría esta pregunta Jesús? ¿Cuál sería su propósito? ¿Qué quería Jesús con esta pregunta? No estaba, como les decía ahora, no era el típico docente que usa las preguntas simplemente por corchar, porque quiere dejar ver, ustedes no saben, ustedes son unos ignorantes y ustedes no saben lo que yo sé. No, eso no tiene sentido. Lo que Jesús quiere es llevar a quienes le siguen a que puedan pensar, ¿sí? Y a que puedan llegar ellos a conclusiones, a que puedan llegar ellos a la verdad. Qué especial esa actitud, qué especial esa genialidad de ese hombre. Y otra característica, entre muchas, porque son muchas las cosas que podríamos decir, pero vamos al menos a ver esta última, es que Jesús tenía en su método de formación, en su forma de enseñar, en él estaba entrelazado la teoría y la práctica, ¿sí? Y por eso Jesús hacía con sus discípulos o usaba con sus discípulos trabajos de campo, ¿sí? Era necesario que los discípulos no se quedaran simplemente como gigantes en la información. Ese no era el objetivo de Jesús, que aprendan mucho, que sepan mucho, que entiendan los conceptos. El verdadero objetivo de Jesús era que ellos pudieran materializar, pudieran vivir, pudieran experimentar, pudieran poner en práctica cada cosa que podían aprender. Y entonces por eso Jesús los enviaba. Veamos un ejemplo, y este es el último texto que vamos a mirar,
en Lucas capítulo 10, nuevamente vamos a Lucas capítulo 10, versículo 1. Sí, de hecho, la primera porción de este capítulo deja ver eso, la misión de los 70, dice aquí. En el versículo 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad a donde él había de ir. Sí, los envía a preparar camino, pero además para que ellos tengan la oportunidad de ejercitarse en lo que habían aprendido, de poner en práctica las cosas, porque el problema de cuando uno se queda gigante en lo que conoce, en el concepto, cuando uno no se mete, por ejemplo, con la gente, cuando uno no busca la forma de hallarle el sentido práctico a las cosas que ha entendido, uno se va volviendo insensible, uno se va volviendo arrogante, uno se va quedando muy torpe, realmente. A muchos nos ha pasado eso, por ejemplo, con las matemáticas, ¿sí? ¿A cuántos nos costaba amar las matemáticas? Y tuvo mucho que ver con los maestros de matemáticas que tuvimos, ¿sí? Porque para muchos aprender matemáticas fue aprender fórmulas, aprender números, pero pocas veces nos mostraron el sentido práctico de ellas. Y cuando yo escucho hoy en día personas inspiradas por las matemáticas, buenos maestros en esta área, digo, ¿qué diferencia? ¿Sí? Claro, esto es el sentido de tal cosa que nos enseñaron, ese es el sentido de tal fórmula, esto existe, esto tiene un sentido práctico. Y así para todo en la vida, y ese es uno de nuestros grandes problemas en el área espiritual, y es que nos quedamos aquí con tantos conceptos, pero tan corticos en la práctica. Pues Jesús quería evitar eso, y como buen maestro, supo canalizar, supo dirigir, supo poner las tareas y los trabajos de campo especiales para que sus discípulos se pudieran dar cuenta de todo lo que había en ellos de parte de Dios para poner por obra. Qué especial un maestro así, ¿no les parece? ¿No les parece inspirador un maestro así? Esos discípulos, cuando uno piensa intenta y vamos analizando esto, uno dice, esos discípulos con razón se sentían tan inspirados por ese maestro, tan protegidos, no solamente en sus cualidades afectivas, de protección, sino que es que era alguien de quien ellos se sentían realmente inspirados. Tal vez no entendían muchas cosas, las vinieron a entender después, pero les transmitía tanta seguridad, tanta convicción en todo aquello que él hablaba. Y es que los amaba. Y esa es la clave del maestro. Tenía vocación, no era simplemente algo que le tocó hacer, era algo que amaba hacer. Y por eso se dedicaba a cada uno de ellos, y por eso todo su esfuerzo por llevarlos a desarrollar eso tan grande que él veía en ellos, ese potencial tan grande, porque él pudo entender lo grandioso que Dios puso en el ser humano. Eso fue de lo que le habló a la mujer samaritana, el texto que analizábamos antes de la enseñanza. Sí, esas corrientes de agua que podían saltar desde el interior del hombre, Jesús veía en cada uno de sus discípulos, en cada uno de las personas a las que les enseñaba, veía un territorio tan especial para que lo de Dios se expresara, que por eso él quería motivarlos, moverlos a descubrir ese territorio tan especial. Eso es algo brillante en Jesús, en su forma de pensar, en su forma de creer y de hecho en todo lo que fue su vida. Tenemos un maestro extraordinario que vale la pena seguir, que nos sigue hablando, que nos sigue enseñando. 2000 años después estamos en la cátedra de Jesús, imagínense, estamos sentados sus estudiantes escuchando de ese hombre que 2000 años después impactó tanto la vida de sus discípulos, que nos alcanza a impactar hoy. ¡Qué maestro tan especial! Vale la pena creerle, vale la pena escucharlo, vale la pena que nos detengamos en sus palabras, vale la pena que nos detengamos en su vida, en sus actitudes.
Y gracias a Dios que a través de la iglesia nos está permitiendo conocer a ese maestro tan especial. Yo los invito a que estén de pie y vamos a darle gracias a Dios. Hoy vamos a darle gracias a Dios por este maestro que tenemos. Este maestro que hoy nos lo representan otros maestros, porque yo sé que usted en este momento puede evocar a sus líderes, a sus maestros. Muchas veces son sus padres que han sido esos buenos maestros, nuestros pastores, que inspirados por ese maestro de maestros, hoy nos están inspirando la vida, hoy nos están llevando a pensar diferente. La cultura no, la cultura quiere que pensemos con lo que nos imponen de afuera. Jesús como maestro quiere que desarrollemos desde nuestro interior, que es lo que Dios pone en nosotros, lo que Dios nos quiere entregar, que desde allá nosotros podamos ver, pensar, vivir diferente. Esto es algo extraordinario que solo Él puede hacer. Vamos a darle gracias a Dios por ese maestro y a través de Él por todos esos maestros que nos han impactado la vida de una manera tan especial. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias, Señor, te damos por la vida de Jesús, este maestro tan excepcional, Señor, que inspira nuestra vida, que inspira nuestro pensamiento, que inspira incluso, Señor, nuestras condiciones afectivas, nuestras condiciones emocionales. Qué agradable, Señor, qué especial, Señor, es tener un maestro como Jesús, que nos ha impactado de tantas maneras, Señor, que nos protege, que nos enseña, que nos corrige, que nos confronta, pero que sobre todo, Señor, nos está conduciendo a ti. Nos quiere revelar, Señor, la verdadera grandeza que tú has puesto en nosotros, la grandeza con la que tú nos ves, la grandeza de aquellos que te damos el lugar a ti, Señor, que te permitimos a ti expresarte. Ayúdanos, porque hay muchas torpezas en nosotros, hay muchas condiciones que nos bloquean, pero queremos vernos como ese maestro nos quiere enseñar a vernos. Queremos ver la vida como ese maestro nos ha querido enseñar a ver la vida. Y también te damos gracias, Señor, por todos aquellos maestros a lo largo de nuestra vida que con sus vidas, con su forma de creer, que con su forma de vivir, nos han enseñado este territorio tan especial. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, a todos, los jóvenes, los hermanos, los invitados, a todos, un abrazo muy grande, salúdense, que Dios les bendiga, un abrazo.